se va a eliminar, y hay una parte de arriba que es un campo médico, que lo compartimos nosotros, que es la toxicodinámica, donde se evalúa la sintomatología para dar el conocimiento respectivo. Hace poco hubo una intoxicación masiva en Ayacucho, y ahí el problema de nosotros que no estamos aplicando los conocimientos que tenemos. Nosotros tenemos características que dan determinadas sustancias. En el caso de Ayacucho era una miosis, una bradicardia y una cianurrea abundante. Ya con eso sabíamos que era un derivado fosforado carbónico. No había necesidad de trasladarlo a otros lugares y por eso murieron más de 9 personas. Y aquí tenemos el gran problema de la toxicología. Nosotros como químicos farmacéuticos somos los únicos que tenemos un curso completo. Los médicos solamente tienen un capítulo y lo desarrollan como toxicología forense y no les avanza estos conocimientos para poder trabajar en estos aspectos. Y esa ignorancia le costó la vida a esas personas. Nosotros, a través de una entrevista televisiva, pudimos indicar que era un plaguicida órgano mejorado antes que se realicen los análisis toxicológicos completos. Y a eso va nuestro objetivo, a eso va. ¿Por qué nosotros debemos formar los laboratorios de urgencia en las emergencias de los hospitales? Porque el minuto que se pierde, el minuto que le cuesta la vida al paciente. Y nosotros somos los únicos profesionales capaces de analizar, porque somos los analistas más finos para poder detectar esta sustancia tóxica. Si yo me tomo una pastilla de 5 miligramos, ese 5 miligramos de diazepam se va a distribuir en los 70 kilos de mi peso. Y yo estoy en la capacidad de detectarlo. Y no vamos a olvidar ya de la toxicología del pasado. La toxicología donde se creía que solamente con los análisis a la gota, los análisis con espectrofotometría o colorimetría, los análisis con mastografía y campa-pila eran los análisis ideales, eran análisis de certeza. Ahora ya no, la cromatografía en capa-pila, la cromatografía de gases ya es un análisis preliminar. Yo me he bajado muchos análisis toxicológicos de entidades policiales justamente por esto, porque no me da la seguridad de que está detectando el principio activo que está causando la intoxicación. Y un análisis mal hecho va a hacer que una persona esté en la prisión o pierda muchos de sus derechos económicos. Entonces, yo voy a estar frente a las sustancias tóxicas que están en el medio ambiente, en el alimento, que ahora es uno de los grandes problemas que tenemos. Nosotros hemos hecho el análisis del plomo en papa. La concentración máxima permisible de plomo en papa es 10 miligramos por kilogramo de papa. Las papas que vienen de Junín, las papas que vienen del río Santa, tienen concentraciones que van de 1.2, 1.1 de miligramos de plomo en papa. Nosotros estamos consumiendo papa altamente contaminada con metales. Y no solamente la papa, sino el maíz. ¿Y quién está controlando? ¿Quién está evaluando eso? Ese es otro problema que nosotros tenemos que tomarlo. Hay ciertas características que hacen que una sustancia sea más tóxica que la otra. Cuando yo encuentro a una estructura química donde hay hidroxilos, carboxilos, aminos, sulfato, yo ya sé que esa sustancia es menos tóxica en términos generales, porque eso le va a dar hidrosolubilidad. Y la hidrosolubilidad hace de que no tenga la facilidad de pasar a través de la membrana celular. Y por lo tanto no va a llegar a la sangre y no va a llegar al órgano blanco donde va a ejercer el efecto nocivo. Pero si ya yo veo que hay un grupo éter, un grupo amido, un grupo metoxi, ya es medianamente liposoluble, por lo tanto su toxicidad va aumentando.
Pero cuando yo veo que hay radicales alquílicos, y junto a esos radicales alquílicos yo voy a encontrar anillos aromáticos, eso hace que sean mucho más liposolubles y sean mucho más tóxicos. Y si junto a esas estructuras se encuentran unos halógenos, eso hace que sean mucho más tóxicos. Cuando nosotros vamos a poner nuestro pollo a la brasa, vemos que se fríen las papas y el aceite es de color negro, porque no cambian el aceite cuando se consume por el calor, sino le añaden encima. ¿Y qué se están formando? El benzopireno. ¿Y qué son los benzopirenos? Son 4 anillos aromáticos unidos que hacen que tengan una mayor liposolubilidad, y todo anillo aromático que tiene doble enlace va a formar un grupo epóxido, y ese grupo epóxido es cancerígeno porque se va a enlazar en la guanina y va a generar un ADN desconocido. Por eso el benceno, que tiene un solo anillo aromático, es cancerígeno. Imagínense con el benzopireno, que tiene 4. Y eso lo consumimos en las papas fritas, en el pescado frito, en el bistec, etc., en estos locales donde no tienen la amabilidad de cambiar esos aceites. Altamente lipofílicos, o sea que tienen altamente liposolubilidad, el N-octano porque es una cadena química larga. El cloruro de bencilo, que tiene un grupo metilo y un cloroformo, que hace que sea mucho más liposoluble. El tetracloruro de carburo, que tiene 4 cloros, que lo hace más liposoluble y por lo tanto más tóxico. Por eso el cloroformo es cancerígeno. Moderadamente lipofílicos, a ese anillo aromático le he puesto un grupo amino, un grupo hidroxilo, un grupo carboxilo, le estoy quitando la liposolubilidad. Y el butanol, a esa cadena química larga le estoy colocando un hidroxilo, lo hago menos tóxico. Al isopropanol, que tiene 2 grupos metilo que hacen que sean liposolubles, pero está el hidroxilo que le quita esa liposolubilidad, igual que el butírico, donde está el carboxilo que le quita esa liposolubilidad. Entonces, esos tóxicos que están ahí van a estar en contacto con la membrana celular y van a atravesar por diferentes caminos o mecanismos. Una difusión simple o pasiva, que es el pasaje a través de los canales lipoproteicos acuosos de la membrana celular, y la filtración a través de los poros de la membrana. Y estos 2 métodos aparecen siempre a favor de la concentración. Cuando una concentración es mayor en ese espacio en comparación con el espacio interno, pasa. Pero cuando las 2 concentraciones se equiparan, cesa. Lo que no sucede con el transporte activo, la endocytosis, el pan iónico, que van contra la gradiente de concentración y hacen que todos los tóxicos pasen de un compartimiento de la cavidad gástrica, por ejemplo, hacia la sangre. Y uno de los puntos graves que tenemos es la vía respiratoria. Yo tengo en mis pulmones 400 millones de alveolos. Si yo uno de esos alveolos, voy a tener una superficie de contacto de 100 metros cuadrados, otros dicen 90 metros cuadrados, que tienen un espesor de 10 nanómetros. 100 metros cuadrados que separan el medio exterior, que es el aire, con el medio interior, que es la sangre. El pasaje es como si le pusiesen inyección y con mayor superficie, de tal manera que la persona que respira un compuesto volátil o gaseoso, en 2 o 3 respiraciones ya está grandemente intoxicado y puede llegar a la muerte, ¿no? Esa es la base de la cámara de gases. Y es que yo respiro entre 5 a 6 litros de aire por minuto. Y si yo hago más esfuerzo, eso va a subir a 10, 15, y en el máximo esfuerzo yo puedo llegar hasta 30 litros de aire por minuto. Entonces, facilito más bien la penetración de estos tóxicos. Y la penetración va a ser a través de la vía nasofaringea, donde todas las partículas mayores a 30 micros van a quedar y van a pasar de 30 a 5.
Y eso va a llegar a la fase traqueobronquial, donde van a llegar las partículas de 5 a 1, y por último a la etapa alveolar, donde las partículas o gases que tienen un tamaño menor a una micra pasan directamente a la sangre y le ocasionan una intoxicación severa grave. La piel es otro elemento de contacto. Tenemos aproximadamente 1,80 metros cuadrados de superficie. Y la piel tiene una primera capa córnea, que es la que sirve de protección. Tiene agua, el sudor, las grasas de la glándula sebácea, y tiene que impida que penetren los tóxicos. Pero si se reseca, se resquebraja, por ahí va a penetrar, va a llegar a la dermis. Y en la dermis tenemos los vasos sanguíneos, y por ahí van a entrar los tóxicos bajo la forma de los poros, ¿no? O por simple difusión. Nosotros hemos tenido muchos casos de personas que sus niños tenían parásitos, tenían piojitos, agarraban un poquito de querosene, le colocaban el plaguicida, frotaban la cabecita, se moría el piojito y también se moría el bebito. En grandes casos que hemos tenido. Y hay que tener en cuenta que la piel es el órgano más importante. En 1 centímetro cuadrado de piel, nosotros vamos a encontrar 15 glándulas sebáceas, 1 metro de vasos sanguíneos, 100 glándulas sudoríferas, 3.000 células sensoriales, 4 metros de nervios, 300.000 células epiteliales y 10 pelos. Por lo tanto, es un órgano abierto, es un intestino, por donde van a entrar los tóxicos y van a llegar al torrente sanguíneo y de ahí a los órganos blancos, donde va a ejercer el efecto tóxico. Por la vía oral van a entrar la mayoría de los tóxicos. Se dice que el 65% de las muertes por intoxicaciones es a través de la ingesta de agua, de alimentos. Y acá juega un papel muy importante el pH. El pH del estómago hace que por el estómago ingresen todas las sustancias ácidas en el cuerpo. Me tomo una aspirina, se va a absorber en el estómago. ¿Por qué? Porque la aspirina va a estar como aspirina. Me tomo un mate de coca. Este mate de coca va a tener cocaína, y esta cocaína al llegar al estómago, con el ácido clorhídrico, va a formar el clorhidrato de cocaína. Es hidrosoluble, por lo tanto no se va a absorber. Tengo que esperar que llegue al intestino para que haya una buena absorción. Por lo tanto, si yo quiero tener una buena base de absorción, voy a tener que tomar un antiácido. Otra vía de absorción a través de la mucosa ocular, intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, nasal, sublingual, a través de las placentas. Van a llegar a la sangre y se van a distribuir, fijadas a través de la lúmina, de la proteína, de los músculos polisacaros, de la proteína y fosfolípidos. Cada vez que yo me como un relleno, me estoy comiendo la mayor cantidad de tóxicos de ese animal, si es que ha sido mal alimentado. Entonces, en muchos lugares no se acostumbra a comer vísceras ni sangre. Pero aún, en el hígado es el órgano que acumula la mayor cantidad. Entonces, si me estoy comiendo un hígado frito, me estoy comiendo la mayor cantidad de tóxicos. Le doy el ejemplo de Lima. En Lima, en los desiertos, están los grandes criadores de pollo. Ahí no hay agua, llevan el agua en cisterna, y el agua que llevan son del agua del río Lima, que es un río muerto. ¿Por qué muerto? Porque tiene gran cantidad de metales. Además, el alimento de engorde que tiene grasas, crían hongos, y estos hongos crean micotoxinas, y estas micotoxinas son cancerígenas, y eso pasan a las aves. Y nosotros estamos consumiendo micotoxinas a través de su piel, de los huevos, y por lo tanto estamos incrementando las sustancias cancerígenas. La biotransformación tiene como función fundamental el inactivar al tóxico.
¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de sustancias proteicas que son las enzimas, que hacen una serie de reacciones para que sean menos tóxicos. ¿Y dónde están estas enzimas? Van a estar en el retículo endoplasmático en su mayor cantidad. Hacen de que estos compuestos sean menos liposolubles, por lo tanto no penetren, más ionizados a través de la orina y tengan menor capacidad de atravesar las membranas y sean menos tóxicos. Cualquier órgano realiza estas reacciones, individualmente que el hígado es donde se acumula más y es el que realiza la mayor cantidad de reacciones. También en las células del tracto gastrointestinal, en el riñón, en el vaso, en la bola, en la placenta, en la piel, en la sangre se presentan estas reacciones. Si yo me coloco un poco de cocaína acá en mi tabaquera, me doy mi jalón, la cocaína va a quedar sacando mi glucosa en la sangre y de ahí va a pasar a la sangre. Y en la sangre tengo las enzimas de las esterasas, esas esterasas hidrolizan y ya no llegan al 100% al cerebro, sino un 60%. Pérdida a través de la biotransformación en estas enzimas. Entonces, estas reacciones pueden ser reacciones de fase 1 o fase 2. La fase 1 son reacciones llamadas catabólicas, son reacciones de fraccionamiento que hacen que los tóxicos sean menos tóxicos. Y la fase 2 son reacciones donde se conjugan, se colocan otros compuestos para hacerlo más grande, necesitan energía y hacerlo más hidrosoluble. Entonces las reacciones de fase 1 son las reacciones de oxidación, reducción y hidrólisis. Y la fase 2 son reacciones de biomoléculas endógenas, como son el ácido glucurónico, que entra en cualquier tipo de reacción, el ácido sulfúrico, el ácido acético, el aminoácido, la metionina, etc. Que se acoplan y hacen que sean más hidrosolubles, que se eliminen a través de la orina, del sudor, etc. ¿Y qué hacen estos compuestos? Hacen de que entren grupos hidroxilos, carboxilos, aminos, y con eso estamos aumentando su hidrosolubilidad. Y eso lo clasificamos en reacciones de oxidación, hidrólisis y reducción. Entonces, en estas reacciones de la fase 2, se va a unir con el ácido clorhídrico, sulfúrico, acético, etc. Y le van a dar grupos reactivos que le van a dar hidrosolubilidad y por lo tanto lo van a inactivar y lo van a eliminar a través de la orina. Aquí nosotros tenemos que hacer un paréntesis, porque nosotros, en nuestro caso de implicancia legal, tenemos que saber si un individuo ha fumado o ha tomado o se ha inyectado morfina o ha tomado un jarabe de codeína para eso. El resultado va a ser que esa persona salga o entre a la cárcel. Y acá tenemos, por ejemplo, la morfina, que es el alcaloide prohibido. Me va a dar codeína por una desmetilación. Y la codeína me va a dar morfina en este proceso de biotransformación. Entonces ahí viene nuestra actividad profesional. O si ha tomado heroína, la heroína va a dar primero el 6-monoacetilmorfina y esta monoacetilmorfina recién pasa a morfina. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve que no es ahora real que yo determine el tóxico, sino yo tengo que determinar su toxicocinética. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que determinar, si yo encuentro heroína, si entro heroína, encuentro 6-monoacetilmorfina y morfina, quiere decir que ha ingresado como heroína. Porque no hay un paso de este metabolito para que la morfina me dé. Y si yo he tomado codeína y voy a encontrar morfina y voy a encontrar la normorfina y norcodeína, entonces es codeína lo que yo he tomado. Eso yo tengo que realizar y tengo que evaluar.
Cuando estamos ante un dependiente a drogas que fuma marihuana, nosotros tenemos más o menos 64 cannabinoides. Esos 64 cannabinoides le van a dar muchas veces reacciones positivas en cromatografía pasiva. No dice nada. Y si yo encuentro el ácido cannabinoico, el cannabidiol, que no tiene ningún efecto alucinógeno, he tomado un medicamento que ahora está permitido. Pero si yo encuentro la delta-9-tetrahidrocannabinol y su metabolito 11-hidroxi-delta-9-tetrahidrocannabinol, estoy ante una persona que está fumando marihuana. Y más aún voy a encontrar todos estos metabolitos. Eso tiene una gran implicancia legal. ¿Por qué? Porque si yo manejo y choco y mato a una persona y estoy con alcohol, es agravante. Si yo robo o mato con altas concentraciones de alcohol, es atenuante. ¿Por qué? Yo no he estado en mis cabales y he cometido esa cosa. Igual sucede en la presencia de estas sustancias. Las anfetaminas también tienen una serie de metabolitos que hacen de que yo identifique en qué etapa se ha encontrado el individuo que pasó el delito. En el caso de la cocaína, toma el ejemplo de Guerrero. A Guerrero le han encontrado benzoilegonina. ¿Qué me dice benzoilegonina? Yo tengo que encontrar necesariamente benzoilegonina, pero tengo que encontrar cocaína en pequeñísimas concentraciones, o la hemoglobina metilester, donde ha salido este ácido benzoico. Y al final tengo que encontrar hemoglobina solo, sin esto. Por lo tanto, ese análisis está incompleto. No tiene validez. En el caso de las benzodiazepinas, que es el caso que tenemos nosotros, todos tienen estos dos anillos unidos por un puente hexagonal, un anillo hexagonal, y son reemplazados en estos puntos y le van a dar el efecto de combatir la ansiedad. Y el diazepam tiene un grupo de metilo, que le da liposolubilidad. El oxazepam tiene un grupo de hidroxilo que le quita liposolubilidad, por lo tanto es menos tóxico. Pero el alprazolam tiene un grupo mayor, que le da más liposolubilidad, por lo tanto es más tóxico. Y el preazepam tiene un grupo funcional mayor, que le da mayor liposolubilidad. ¿Y para qué? Tenemos una serie de medicamentos y todos van a señalar el metabolitos activos. En el caso del cloracetopsio, le va a dar el medazepam, que lo va a encontrar en la farmacia como principio activo. Este medazepam me da el diazepam, que también lo encuentro como principio activo. Este diazepam me da diazepam y este temazepam me da oxazepam, que es un principio activo. Por eso las benzodiazepinas se recetan cada 24 horas, porque todos sus metabolitos son activos, son ansiolíticos, relajantes musculares, muchos de ellos. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Un individuo ve a una dama, le invita a cenar, toman su vino, su cerveza, se van al hostal, se queda dormido. Cuando él despierta no está la dama, y bueno, se queda tranquilo, ¿no? Pero a esa hora de la tarde llega la policía y se lo lleva. ¿Por qué? Porque la dama la ha denunciado porque la ha dopado. Y ustedes saben que en los hoteles ahora hay cámaras que están filmando, y ahí se ve a ella que llega abrazado, riendo, se entra en la habitación, bueno, hasta ahí no más queda.
Pero aún así, con esas pruebas, este individuo está dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque hay un análisis toxicológico de una entidad pública que dice concentración de alcohol cero y trazas de benzodiazepina. La metodología que han empleado ha sido la cromatografía capapina. Están en la época de la pera, la cromatografía capapina ahora es prescriptiva, no hay ningún reactivo de color que me diga que este es ese tipo. Más aún, si hubiese, me tiene que decir qué tipo de benzodiazepina es, porque hay benzodiazepinas de acción corta, 12 horas. Hay benzodiazepina de acción intermedia, 20 horas, y hay benzodiazepina de acción larga, no como el diazepam, 100 horas. Por lo tanto, ¿cómo yo sé que esa persona, antes de ir a dar la muestra de orina a la policía, ya tomó el diazepam y me está dando positividad? O ha estado con medicación de hace 2 o 3 días y me está dando un metabolito positivo. ¿Por qué? Porque en un peritaje toxicológico, ¿no quiero avanzar? No. Sí. El cloro de azopoxio, el cloroacepato, por ejemplo, voy a tomarlo como base. Y yo tengo que saber, por ejemplo, que el cloroacepoxio va a sufrir una N de desactivación que me va a dar el demoxazepam. Y este demoxazepam me va a dar el nordiazepam como metabolito y voy a tener al final, el metabolito final, el oxazepam. Por lo tanto, si yo tengo alta concentración de oxazepam, estoy ante una persona que ha ingerido hace varias horas este medicamento. Y si encuentro alta concentración de cloroacepoxio, que recién he ingerido, y si yo encuentro más de demoxazepam, que de acuerdo a la vida media que tiene cada sustancia, yo tengo que determinar o calcular el tiempo de la digestión. Esa es nuestra labor como químico farmacéutico toxicólogo. Nosotros tenemos que ayudar al juez para que tenga una buena administración de justicia. Un mal análisis de nosotros hace que una persona ingrese a la cárcel. Igual, el cloroacepato me va a dar nordiazepam y oxazepam. Y como tiene este grupo hidroxilo, aquí entra el glucurónico, lo hace hidrosoluble y sale más rápidamente por la piel. El diazepam, si tomo el diazepam me va a dar el nordiazepam, que también es un principio activo. Este me va a dar como una hidroxilación oxazepam. Y ese se va a conjugar con el ácido glucurónico y va a eliminar. Pero no solamente es la única vía. Hay otra vía del diazepam que me va a dar a través de una hidroxilación del temazepam, que también es un principio activo, y se va a unir con el hidroxilo y me va a dar el oxazepam, y luego me da el oxazepam glucuronizado, que ya no tiene ningún efecto. Por lo tanto, yo tengo que jugar con esas sustancias para tener los principios activos y tengo que calcular cuáles son estas sustancias que están en la etapa de biotransformación. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que dejar de lado ya la parte analítica antigua de la toxicología. Ahora tenemos que emplear la toxicología analítica con cromatógrafo de gases con masa o cromatógrafo de gases o HPLC con masa. ¿Por qué? Porque si yo hago el análisis de la muestra de orina, de sangre o de aire, el cromatógrafo de gases me va a separar a través de la columna de 5 metros y me va a botar. Y de acuerdo a su afinidad,
se van a quedar pegados en el soporte dentro de la columna y hace de que se retarda en salir. Y si no tiene afinidad, sale rápido. Ese es el tiempo de retención que me dicen. Me dicen que sale una sustancia. Y no me dicen qué sustancia. Por lo tanto, hay una duda y esa duda favorece al reo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que determinar, le pongo una T, por un lado sale la sustancia separada hacia el detector y por el otro lado sale la misma sustancia en el mismo tiempo hacia una columna electroimantada. Y en la entrada de la columna electroimantada hay un metal, el oro, a quien se le ha hecho caer o incidir una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica son electrones. Estos electrones rompen a esta estructura y van pasando por ese túnel electroimantado. Lo que tiene menos peso sale más rapidito. Medio peso, intermedio, y el más pesado, que es la estructura general, sale al final. Y recién ahí yo puedo determinar qué sustancia tóxica es. A eso tenemos que ir apuntando. Ya nuestra actividad profesional ha cambiado. Ya debemos esperar de dosificar, por ejemplo, un medicamento a base de talla y peso. Porque hay personas que se toman un vaso de cerveza y parece que estuvieran tomando una caja de cerveza. Y hay personas que se toman una caja de cerveza y como si estuvieran tomando un vaso. ¿Cuál hace la diferencia? La cantidad de enzimas que tenemos. Hacia eso debemos apuntar. Esa es nuestra proyección y esa es nuestra labor como toxicólogos para poder determinar con certeza qué sustancia tóxica está causando la intoxicación. Estas damas que les digo cobran entre $7,000 y $8,000 para retirar la denuncia. Así que jóvenes no hay que ser tan vivos porque hay personas más vivas que nosotros. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pregunta? Agradezco su fina atención. ¿Has dejado qué? Sí.